Bueno, ahora ya estamos grabando. La segunda parte del teórico de la apoyatura teórica del día 12 de junio del 2020. Edgardo, si podés proseguir con tu planteo que venía interesante. No, simplemente la compañera preguntaba sobre algo que está muy claro en pulsiones y sus destinos, por supuesto que son los elementos de la pulsión que vos mencionaste, digamos, ¿no? Eh, y que además, bueno, eh, yo hago una digresión acá porque Freud, en algún lugar que yo no la encuentro acá, pero hay una llamadita, por supuesto, Freud está haciendo alusión a la cuestión del objeto, como vos lo trajiste ahí, Patricia, en principio en el cuestionamiento de la soldadura del objeto con la pulsión, eh, y que Freud, hay una llamada que no la pude encontrar ahora, de las que hace en este texto, que son muchas, que está muy buena en cuanto a la aclaración, y él habla del hombre antiguo, que entiendo yo que se está refiriendo a los griegos, donde el énfasis no estaba puesto en el objeto, sino en la pulsión misma, la satisfacción de la pulsión, digamos, ¿no? Evidentemente, digo, otro elemento es la época, digamos, ¿no? La época, de alguna manera, en referencia al objeto va marcando variaciones, ¿no? Entre otras cosas que yo quería comentar hoy, ¿no? Y después yo les decía que ese texto, Pulsiones y sus destinos, que además de los elementos de la pulsión trae los destinos o las vicisitudes, como le gusta decir a Lacan por ahí, ¿no? De la pulsión. Sí, acerca del texto Pulsiones y sus destinos, es altamente probable que lo trabajemos la semana que viene. Bueno. Vamos a ver, digo, es altamente probable, vamos a ver cómo avanzamos con esto en lo que estamos, pero por ahí nosotros teníamos otro orden pensado para la presencialidad y cabe que lo reacomodemos en función justamente de lo que va generando interés en ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que también hacemos en la presencialidad? Sí, pensemos que, bueno, hay toda una cuestión relativa a la puesta en marcha de, de la satisfacción, que esos 4 elementos de la pulsión van a intentar dar cuenta. La meta o fin, que es el camino que se realiza hacia la satisfacción y cómo, de alguna manera, de qué manera el cómo se llega al objeto, como dice Edgardo, acaba de decir Edgardo recién, es tal vez la parte más importante de la satisfacción sexual, digamos, ¿no? Y la parte más importante, ¿por qué? Porque justamente implica todo el recorrido, digamos, que la pulsión debe hacer para satisfacerse. Nosotros acá vamos diciendo pulsión y ustedes todavía no tienen el concepto de pulsión incorporado como tal, pero vamos siempre haciendo anticipaciones. Tratemos de pensar que si nosotros hablamos en el reino animal, digamos, de el instinto, sabemos que un animal tiene una X, digamos, un X terreno y un X objeto de satisfacción, digamos, determinado. Supónganse, bueno, un animal, un felino, digamos, va a satisfacer instintivamente su hambre con tales y cuales presas, ¿no? Y en tal o cual terreno, de tal o cual manera. Va a copular, digamos, digamos, y aparearse, digamos, con una hembra o un macho, de acuerdo a si es anatómicamente hembra o macho. Ahí las cosas están bastante claras, a pesar que pueda haber una variabilidad, es mínima al lado de la variabilidad que hay en el humano.
el instinto en ese sentido tiene un objeto claro y un modo claro de satisfacerse. Las cosas están claras ahí. El animal en determinado momento sabe qué es lo que tiene que hacer para poder comer y sabe qué es lo que tiene que hacer para poder aparearse. ¿Mm? Bueno, el humano nace sin saber lo que tiene que hacer y eso se arma en él. Ni siquiera es tanto que, a ver, se trata de una cuestión en donde alguien pura, neta y libremente elige, sino que hay una serie de cuestiones que se van armando en él. ¿Mm? Por las cuales justamente el objeto de satisfacción de la pulsión es altamente variable y los modos de poder llegar a ese objeto también son altamente variables, ¿no? Alguien comienza a hablar, son altamente variables no solamente en torno de lo que nosotros comúnmente entendemos por sexualidad, sino en torno de la satisfacción de lo que nosotros también ubicamos como necesidades. Había una pregunta de ustedes que hablaba, digamos, de la cuestión de la nutrición. La pregunta decía, en la página 123, la persona que hace la pregunta o el grupo, evidentemente tienen la traducción de Amor Ortu, de 3 ensayos, habla de pulsión de nutrición. ¿Podría explicar la referencia al hambre igual libido? Y sí, que como hemos charlado en torno de la necesidad, el hambre en el humano no es solo hambre, ¿no? Alguien puede tener hambre y no comer y morir, digamos, presa de una anorexia. O alguien puede comer más allá del hambre, puede comer justamente insaciablemente, no por hambre. Entonces, ¿qué relación hay, digamos, entre hambre igual libido y que el hambre en el humano ya no es el hambre? El hambre está determinado justamente, jalonado, recorrido y transformado en otra cosa por la libido, que es energía psíquica de contenido sexual. Pero no solamente por la libido, también por la agresividad. Pugnan en esa satisfacción. Y eso está gobernado justamente por algo en el orden de esas marcas que nosotros trabajábamos en la Carta 52, en el esquema del peine. Por eso que en el capítulo 4 del seminario 11, Lacan hace equivaler con el significante, que son palabras, más no cualquier palabra. Entonces, el hambre ya no va a ser hambre. Digamos, cada uno de ustedes tendrá sus particularidades y peculiaridades respecto de cómo le gustaría satisfacer la cuestión del comer, que puede estar a nuestro alcance o no, digamos, y que teniéndolo puede dejarnos satisfechos o no. Y pensaba, Patricia, cómo, digamos, la pulsión o esta energía psíquica de índole sexual, vos traías el otro día un ejemplo de tu clínica, donde había una mujer que decía algo, no recuerdo ahora en referencia al no comer, pero ligado a la palabra, digamos, ¿no? Pero ese efecto de la palabra provocaba que no comiera, ¿no? O que hubiera dejado de comer. Sí, su partener le había dicho, no quiero saber ni cómo vas a estar Claro, mañana, ¿no? Y cuando yo le repito sus palabras, ella dice, y yo ni cómo. claro. Pensemos justamente que el bebé es alimentado con palabras. Ustedes dirán, con palabras tiene que tomar la leche. Bueno, sí, pero con palabras. Claro. Ayer escuchaba a una paciente que tiene 2 niñitos
y a esos niñitos los cuidaba una familiar de ella. Esta familiar apareció en un momento determinado como arrogándose un lugar para con los niños que a esta mujer le preocupó. Y ella reordenó allí los cuidados de estos niños, no dejándolos en manos de esa persona familiar que los cuidaba cuando ella trabajaba. Entonces, el más chiquito, estos chicos siguieron viendo a esa familiar, pero ya no con la misma intensidad, un niñito de 4 años le dice los otros días a su mamá: cuando yo voy a lo de la familiar, se los dejo en el aire porque es una cuestión de tratar de preservar todo lo que uno pueda el secreto, cuando voy a lo de, yo tomo la mema, la mamadera. Entonces, primero ella creyó que era una fantasía del nene. Entonces el hermanito más grande le dice: sí, fulanita, le da la mema. Entonces dice: pero si vos dejaste la mema cuando tenías 1 año y medio o 2, pónganle. Entonces ahí ella advierte que el más grandecito de los chicos estaba con una serie de dificultades en torno de poder evacuar sus heces, en torno de poder defecar. Y ella recordó ahí que esta persona, esta familiar que cuidaba a los chicos, siempre estaba muy preocupada por si este nene hacía caca o no hacía caca. Y entonces lo comentó, está teniendo una consulta con una psicopedagoga por este nene más grande, lo comentó con la psicopedagoga y pudieron reconstruir allí. La psicopedagoga empezó a escuchar de otra forma algunas cosas del niño, que esta familiar, una de las cosas que hacía era manipular los esfínteres de este niño para que hiciera caca en el momento en el cual a ella le parecía que tenía que hacer. Bueno, este nene, cuando va a consultar a la psicopedagoga, tal vez se los estoy planteando un poco desordenado, pero bueno, así es como viene. Lo hace porque estaba muy irritable, no quería ir a visitar a su papá, en la escuela estaba muy inquieto, pero además se hacía caca. Bueno, una cosa que la mamá del nene se da cuenta es que este nene dejó de tomar la teta a los 3 meses. De golpe no quiso más. Entonces, ella, con la experiencia de su otro hijito, constatada por el hermanito mayor además, respecto que esta familiar le da la mema, coligió que es altamente probable que esta familiar le haya comenzado a dar la mamadera al chiquito mayor sin declararlo en su momento. Y obviamente, dice ella, un nene que tiene que hacer el esfuerzo por tomar la teta, que requiere un esfuerzo, digamos, si se encuentra con mamaderas a discreción, va a dejar la teta, ¿no? Cuando yo digo que los niños se alimentan con palabras, ¿a qué me estoy refiriendo? A que en este caso hubo alguien que se apropió de la función materna. Ahí me avisa Juliana cuántos minutos quedan, gracias. Se apropió de la función materna, pero además de apropiarse de la función materna, dijo o no dijo sobre eso, ¿no? Entró eso en una cuestión de decir o no decir. Y efectivamente
una de las cosas que me cuenta esta paciente es que este nene, todo este tiempo, mientras estaba siendo cuidado por esta familiar, una de las dificultades que tenía cuando estaba en la casa con su mamá y cuando estaba con su papá, era que no quería comer, ¿no? O sea, el lugar se corta en 2 minutos, recién faltaban 10 y ahora faltan 2, el tiempo es tirano. El lugar, digamos, que tiene allí lo que pasa por lugares en los cuales se juegan palabras, ¿no? Digo, en el momento en el que la madre puede decir, ahí no van más, o por lo menos no a que los cuiden, digamos, y va empezando a tener lugar una consulta y otra cosa, este niño comienza a comer normalmente, comer bien, y la cuestión justamente con el tema de la caca también se transforma, entra en un juego ahora, que después del corte, si quieren, les cuento, ¿no? Bueno, estas cosas no son cosas que tengan que ver con el organismo del niño, el hambre del niño, digamos, o la necesidad de defecar del niño intacta, sino que están atravesadas justamente por todas estas cuestiones que son del orden de una trama. ¿Mm? Una cosa que dice Freud, si se corta veremos, es que en los estudios sobre la sexualidad, previos a que él tome la pluma, no se tienen en cuenta cuestiones propias justamente de la infancia, de lo que ha pasado en la infancia con esas personas, y que la historia de los antepasados se tiene en cuenta únicamente como herencia, como si se tratara de una herencia, él no lo dice en estos términos, pero como herencia biológica, ¿no? Y en realidad, la historia de los antepasados puede ser tomada en cuenta de otra forma, para poder dar cuenta de una sexualidad real allí, y no de la idea de sexualidad que quiere tener, digamos, el grupo tal o cual. ¿Mm? Bueno, me quedé con esto de que en 2 minutos se iba a interrumpir. ¿Quieren hacer algún pequeño comentario, pregunta? No, profe, yo puse que se cortaban. ¿Hola? ¿Cómo? Ah, no, pero escribí a Juliana que faltaban 2 minutos porque cuando fui a ingresar a la reunión me aparecía como horario 18 horas, entonces, no sé. Bien. Claro, no sabemos si dura 30 o 40 minutos. Dura lo que dura. Ah, bueno. Sí, porque nos ha pasado que ha durado 15 minutos a veces, otras veces ha durado más de 40. Por eso estamos, vieron, no se puede confiar ni en el Zoom, miren. Bueno, a ver, hasta acá, ¿qué les parece? Porque hoy estábamos intentando abrir las preguntas y bueno, se cortó, ¿no? Vamos siguiendo de alguna manera a qué nos quiere introducir Freud. Sí, profe, justamente la pregunta que leyó era la de mi grupo y para mí quedó clarísimo. No veo a mis compañeras conectadas, pero en todo caso después les cuento. Bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún pequeño comentario, pregunta, o gran comentario, o gran pregunta? Yo, mientras van pensando si quieren hacer alguna pregunta, tomo una de las preguntas que
trajeron por escrito, ¿no? Un grupo dice, ¿qué es la sobreestimación del objeto sexual? Bueno, en determinado momento, el objeto con el cual se satisface la sexualidad, supónganse el partener, ¿no? La pareja, puede llegar a cobrar una importancia que pueda ser considerada demasiada, ¿no? La sobreestimación tiene que ver justamente con un lugar, digamos, muy importante, tan importante que tal vez incluso una serie de cuestiones propias de ese humano queden relegadas o se produzca alguna clase de sufrimiento respecto de ese lugar que se le está dando al objeto sexual. Montones de relatos podría haber justamente de gente que cuenta que soporta una serie de cuestiones porque aquella es la persona a la que ama, ¿no? Hace esto, me hace lo otro, me pide tal cosa, pero, y una cuestión que dice Freud allí, no sé la página, porque sí, dejo de mirar la pantalla para mirar, digamos, algunos de mis 3 escritos o el libro, por ahí se nos va el tiempo, ¿no? Pero en una de los comentarios, Freud dice que tal vez esa sobreestimación del objeto sexual sea la raíz del principio de autoridad, y que tal vez esto tenga que ver con el amor, dice, ¿no? Freud va largando algunas cosas que son perlas, digamos, que incluso a ver, Lacan, cuando nosotros nos preguntamos sobre el amor, sobre qué es el amor, y podemos ir a rastrear ahí también, ¿no? Digo, la pregunta sobre el amor es una enorme pregunta. ¿Qué incluye el amor, digamos? Hay un video muy cortito de un psicoanalista que se llama Alberto Fernández, igual que el presidente, se llama Sobre el amor, muy cortito, en YouTube. Búsquenlo, no tiene desperdicio, ¿no? Porque tenemos muchas ideas sobre el amor. Lo que plantea allí es, bueno, cuando el objeto con el cual se satisface nuestra sexualidad pasa a ser mucho más importante que todo lo otro que tenga que ver con nuestra sexualidad misma. Insisto que pueden haber montones de ejemplos en ese sentido. El que les acabo de contar, o acabamos de rememorar con Edgardo, de un encuentro anterior, sobre esta mujer que termina no comiendo a partir de este hombre, digamos, hablaría de algo de eso. Y de otras cosas más hablaría, pero hablaría de algo de eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene justamente ese objeto de amor para que ella deje de comer? Dejar de comer es dejar de comer, ¿eh? Y pensaba en esa importancia de esa travesía entre el objeto, digamos, o esa parte del objeto y la trama textual, la palabra, ¿no? O sea, los efectos que tiene la palabra respecto de eso también, respecto de la sexualidad. Sí, sí, en ese caso que retomamos recién, queda bien claro el estatuto de la palabra, ¿no? Tal vez en el otro que yo les ponía de esta mamá y esa familiar, digamos, y los nenitos, no aparezca tan claro porque no están ubicados ahí los significantes que operaron sobre, pero sí el hecho que, bueno, alguien se apropió, no declaró, no dijo, y al no decir, ni la propia mamá de las criaturas sabía qué pasaba con esas bocas o con esos esfínteres anales, ¿no? Ni el papá tampoco, ni toda la familia del papá, digamos. Pero que evidentemente estaban siendo manipulados y tenían una... Porque a mí me pareció interesante, sobre todo en el niño que va a la psicopedagoga, que pudo empezar a hacer síntoma ahí, ¿no? Sí, hay una cosa graciosa dentro de esto, que es que
el nene ahora empezó a ensuciar los calzoncillos de otra forma, y entonces agarra el calzoncillo sucio y lo corre al hermanito, ¿no? Amenazándolo con su calzoncillo sucio, digamos. Que, bueno, la madre al lado de lo que le estaba pasando a este niño está contenta con esto, y el niño también, estamos todos contentos, menos la familiar, ¿no? Bueno, yo creería que podríamos ver si tomamos una preguntita más, y en el próximo bloque de Zoom vamos a hablar sobre la sexualidad infantil. Alguien acá, un grupo pregunta, ¿la meta de la pulsión es solo la satisfacción? Ni más ni menos. Pero la meta o fin es el modo en el que se satisface. Pero sí, toda pulsión apunta a la satisfacción. El tema es, ¿qué se satisface ahí? Digamos, porque alguien puede satisfacerse sin objeto, por ejemplo, y entonces no comer. ¿Se entiende? Digo, pero sí, a la satisfacción a cero. O sea, a que no haya, digamos, a que no quede estímulo en pie, necesidad en pie. Uso la palabra necesidad mal utilizada, pero para que ustedes puedan entender lo taxativo que es eso. Toda pulsión, va a decir Freud, luego de 1920, es pulsión de muerte. Porque ¿a qué apunta? A una satisfacción absoluta, total. Bueno, acá hay una pregunta que dice, me preguntan cuáles son los caracteres secundarios y terciarios. Bueno, eso yo creo que ustedes lo pueden rastrear fácilmente, digamos, porque estamos hablando que en en este recorrido que Freud hace por las teorías de la sexualidad vigentes hasta ahí, el mayor peso estaba puesto en los caracteres primarios, ¿no? en sexo anatómico, tal y cual. Los caracteres secundarios tienen que ver... ¿Cómo? Soy yo, Fernando. Tengo una duda. Sí. Dijiste que toda pulsión termina siendo, a partir de, no me acuerdo cuándo, 1920. Pulsión de muerte porque apunta a la satisfacción absoluta. Si eso es pulsión de muerte, ¿qué sería la pulsión de vida? Porque conozco el término, pero uno abarca todo. Muy buena la pregunta del compañero. La pulsión de vida tendría que ver justamente, primero, Freud habla del concepto de pulsión, y nosotros, recuerden, cuando trabajamos el texto de Grimau, que es un texto que nos anticipa, pensamos que hay diferentes momentos en la teorización freudiana. Él comienza teorizando las pulsiones como de autoconservación y de conservación de la especie, ¿no? Luego va a introducir el narcisismo a la teoría y va a plantear que las pulsiones son pulsiones del yo y pulsiones sexuales. Y su última teorización acerca de las pulsiones va a hablar de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, plural, pulsiones de vida y de muerte. Y las de vida tienen que ver justamente con aquello que de alguna manera en esa pugna con las pulsiones de muerte va produciendo alguna clase de estación intermedia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están soportando esta clase o algo así para poder llegar a acceder a, digamos, tener la materia para poder llegar a acceder a tener el título de psicopedagogo. Entonces, digo, hay algo que tiene allí que es del orden de la espera y es del orden de que algo esté intermediando a lo que sería una satisfacción a cero absoluta. Tiene que ver justamente con que haya algo en el orden de la libido y no de la agresividad que termine abriéndose paso.
de todas formas, yo ahí hablo de la palabra agresividad, y fíjense que incluso una de las cosas que trae Freud en este texto es cómo con la sexualidad en el humano, junto con la libido, está la agresividad, y que la agresividad es un elemento necesario para la sexualidad. Si alguien no se anima, la cantidad de veces que yo he escuchado pacientes que no se animan a cometer el acto por el cual acercarse a aquella persona a la cual le